¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Momentos. Mi invitado de hoy está profundamente unido al mundo de los libros. Es autor de varias novelas, redactor y corrector de numerosas publicaciones y además propietario de una editorial. Filólogo de profesión, confiesa que nunca podrá dejar de escribir. Me estoy refiriendo a Sergio Larte. Bienvenido, Sergio. Gracias por estar aquí. Hola, Elga, muchas gracias. Encantado de estar aquí contigo, compartir este ratito. Sergio, estás involucrado total y absolutamente en el mundo del libro. Eres autor de varias obras, redactor y corrector para numerosos medios escritos e incluso propietario de una editorial. ¿Cómo descubriste tu vocación por la literatura? ¿Cuál fue el inicio de todo? A ver, el inicio de todo yo creo que fue, pues como todos, ¿no? Cuando eres chiquitín, cuando eres niño, que escribes algunos cuentos y ves que se te da bastante bien, ¿no? Y que a la gente le gusta y que tú disfrutas haciéndolo. Entonces yo creo que se fue la semilla, pero después de esto, bueno, pues la vida te va llevando, vas yendo a un sitio y a otro. Yo estuve estudiando hasta tercero de BUP y quería hacer informática. A partir de ahí, en tercero de BUP veo que lo de las ciencias se me atraganta y decido dejar de estudiar y me pongo a trabajar. Entonces estuve trabajando pues en un montón de cosas. Estuve pues de albañil, peón, claro, de vendedor de enciclopedias a puerta fría, que fue el primer trabajo. Estuve pues, no sé, de telepizzero, estuve de muchísimas cosas, ¿no? Trabajando, de todos los empleos estos. Estuve un par de años y bueno, a partir de ahí esos 2 años me sirven para recapacitar y decido que me gustaría probar con las letras, que me apetece seguir estudiando y nada, vuelvo a estudiar y entonces hago un COU en el instituto a distancia, en el IBAT, ahí en la Misericordia, que está por la avenida del Cid. Y bueno, que realmente lo que me hace es darme cuenta de que me apetecía estudiar algo más relacionado con la literatura propiamente dicha y bueno, de hecho hice ese COU de letras puras. A partir de ahí sí que me planteé entrar en filología, pues porque también en parte tuve un buen profesor en ese COU que íbamos 1 hora a la semana o 2 por asignatura, más tutorías individuales, íbamos muy poco. Y además, como todos trabajábamos, pues siempre a alguno que otro tenías que dar un codazo para que no se durmiera en mitad de la clase. Pero ese profesor era muy bueno y sí que nos mantenía todos despiertos. Y bueno, a partir de ahí dije, pues quiero hacer filología. Entré en filología y bueno, cuando entré me junté en la cafetería al poco de entrar, a la semana o así, con otros compañeros que también les gustaba mucho escribir, leer y bueno, y a partir de ahí formamos todos un grupo de poesía, sí, que éramos el grupo poético Laura y el perro de Ábalos, y íbamos por las facultades, por las cafeterías, institutos, jardines, incluso el jardín de filosofía, por ejemplo, estuvimos haciendo un recital, estuvimos en el salón de actos también de filología, en la Henri Parlor, que se llama la sala, y bueno, y estuvimos haciendo pues eso, por donde nos invitaban y decían, pues venid aquí que nos fueron forjando su caminito, ¿no? De a poquitos, juntándose los aliados y todo eso, ¿no? Eso es, y todos los de la universidad por ahí, sí, grandes amigos de aquella época. Sobre eso, para un licenciado en filología hispánica con matrícula de honor en literatura española de los siglos de oro como tú, supongo que fue sencillo diseñar tu camino más profundamente como escritor y tal vez encontrar puertas más abiertas, ¿o no? ¿O siempre fue así? ¿Luchaste mucho por ganar tus espacios? Sí, yo creo que la primera novela, sobre todo al principio, realmente la primera novela que publiqué, El Yermo del Caballero, no es la primera novela que escribí. Escribí una antes, durante la época universitaria, donde sobre todo hacía poesía, aunque algún relatito también, pero sobre todo poesía. Y bueno, en aquella época escribí una novela que la dejé en un cajón, porque aunque estaba estudiando, recibía multitud de influencias por todos lados, pues de poesía hispanoamericana, de novela, tanto medieval como los siglos de oro, como romántica, como etcétera. Y bueno, has hecho un mix de exactamente, y esa novela fue como muy dura, ¿no? Yo la veía muy dura para leer para alguien que no fuera yo, yo mismo, ¿sabes? Entonces, a partir de ahí recapacité, ya terminada la carrera, y bueno, y decidí
yo creo por influencia también con Carmen, porque la conocí unos años después, con mi mujer. Entonces me metí en grupos también de fantasía, como la Asociación Española de Federación Española de Fantasía Épica, y bueno, el Concilio del Fénix, ¿no? Más con concreto aquí en Valencia. Y a partir de ahí me relacioné con mucha gente del mundillo, y yo, bueno, desde chiquitín, con 13 años o así, leí el Hobbit, el Silmarillion y el Señor de los Anillos. Y bueno, pues como yo también era de familia humilde, tampoco había muchos más libros en mi casa, suena a cuento clásico, pero es así. Y bueno, y nada, los releí como 3 o 4 veces cada uno, el Hobbit, el Silmarillion y el Señor de los Anillos. Y bueno, y después ya descubrí que había una cosa que era la biblioteca, y ya empecé a ir allí. También los amigos nos fuimos haciendo un pelín más mayores y ya íbamos comprando cada uno unos libros y nos los dejábamos, ¿no? Y bueno, empecé a ver por la Dragonlance, los de Forgotten Realms, que son los reinos olvidados, todo esto, las crónicas vampíricas de Anne Rice. Empapando del tema, profundidad. Eso me llevó también a Drácula por aquella época. Y bueno, leí todos los clásicos mezclados con lo más nuevo que llegaba de fantasía épica por aquí, que tampoco era mucho en aquella época. Y a partir de ahí, eso, dije, voy a escribir. Bueno, eso fue hace, pues eso, muchos años, con la adolescencia, desde los 13 a los 18. Y bueno, yo creo que eso rebrotó allá a los 28 o así, que fue cuando empecé a escribir el Yelmo del Caballero. Y ya me lo planteé de otra manera. Como había tenido este experimento fallido de la universidad, de novela, ya dije, bueno, voy a aplicar lo que sé. Y a todo esto viene a responder la pregunta, ¿no? Que dije, voy a aplicarlo. Bueno, entonces pues dije, voy a hacer una estructura con unos protagonistas, unos espacios, una línea temporal, una trama principal y las tramas secundarias. Y me lo desglosé todo, mal que bien, porque tampoco el excesivo orden nunca ha sido mi principal virtud. Mi virtud, eso es así. Entonces, pero sí la tenacidad, ¿no? Y bueno, y aparte de esta autodidacta, por lo que veo, has investigado primero para llegar a lo tuyo, ¿no? A tu tema. Sí, bueno, yo creo que sí, la vida me ha ido llevando en cierta manera, ¿no? Y te has dejado llevar también, ¿no? Exactamente, sí, por aquello que me apasionaba. Y entonces eso lo planifiqué todo y bueno, pues ahí salieron, antes de escribir siempre me siento, o me sentaba, ahora menos, ahora reconozco que ya he cogido más práctica y bueno, y no planifico tanto, aunque sigo teniendo mis libretas llenas de apuntes, mi Evernote, mi Gmail también con un apunte, mi Dropbox, o sea, bueno, tenemos pues eso, los 1000 archivos, ¿no? Que llevas en Ristre siempre con tus ideas, pues. Quiero volver a tus orígenes y parto de esto. En la actualidad te mueves casi en exclusiva por los ámbitos de la narrativa, pero, ya lo has dicho, en tus inicios escribiste también poesía. ¿Qué pasó? ¿Por qué la dejaste de lado? Yo creo que no la he dejado de lado tampoco. Ya, a ver. Yo pienso que bueno, simplemente en esta época mía vital no siento esa necesidad de escribir, ¿no? De expresar las ideas en poesía. Ya. Porque de todas formas sigo en todas mis novelas, como mínimo vas a encontrar una poesía. Ya. Y bueno, no. Como mínimo vas a encontrar un par. pero en la que menos es igual en Butterfly, pero aún así hay un par de ellas. Entonces siempre me gusta, ¿no? Retomar un poco y desempolvar un poco y escribir un poema. Pero ya no lo veo, eso, no siento esa necesidad imperiosa de escribir poemas continuamente y de después pulirlo, porque claro, la poesía no es fácil tampoco. Hay veces que te puede salir un poema inspirado del tirón. Redondo, completo. Sí, redondo y completo, pero hay otras veces que, bueno, que tú escribes a uno que crees que está en la leche, esto Becker tiembla. Y después lo relees y después no. Bueno. Pero a lo mejor en alguna oportunidad, al futuro, tendrá una oportunidad, ¿no?, de tener su libro. Sí, ¿por qué no? Tengo muchísimos poemas y bueno, ¿por qué no? En un futuro, sí. Sí, yo nunca me cierro a los caminos literarios. A las posibilidades, abierto a todo. Sí. Ya sabemos que eres un escritor que domina varios registros, pero te has establecido en el género fantástico. ¿Se podría decir que te gusta más que los otros? ¿Cuáles son las ventajas que te ofrece? Sí, a ver, el género fantástico sobre todo me ofrece el ir a mi refugio, ¿no? A nivel espiritual, mental. Vas a un lugar fantástico donde los problemas son otros, ¿no? Bueno, por la ley de la catarsis aristotélica, ¿no?
siempre cuando te metes en otro lugar y sufres otros problemas diferentes que no son los tuyos del día a día, pues sirve para expulsar esos demonios, ¿no? O ese estrés que puedas llevar, o esa frustración, ¿no? Que, bueno, que la vida es así y te produce de vez en cuando. Entonces, a mí me parece que la fantasía es un gran punto de fuga para todo el que tiene problemas y quien no tiene problemas, al fin y al cabo, o sea, esto es así. Entonces, pues lo que yo creo que me lleva a esto de escribir fantasía, sobre todo es eso, el querer pues, disfrutar plenamente, poder crear mis propios mundos con las propias tensiones que yo le meto y con la propia maravilla que yo también le dé, ¿vale? Y a partir de ahí, la novela realista, que la única que tengo que es Tormentas de verano, que aún así tiene un pequeño toque de ciencia ficción, pero bueno, sigue siendo realista. Es contemporánea y esta la escribí porque yo creo que en ese momento tenía algo que expresar con ella, pero ahora mismo también tengo otras ideas que quizás irían más por ese camino, incluso de crítica social o de novela de tesis, ¿no? Si quieres llamarlo así, pero no creo que sea el momento. O sea, ya creo que está Tormentas de verano ahí, creo que todavía le queda un recorrido a esa novela. Tiene vida todavía. Sí, y bueno, tiene vida por lo menos hasta que salgamos de la crisis. Con lo cual, imagínate. Pero luego vendrá la nostalgia, pues, ¿no? El recuerdo, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó con la crisis? A ver. Que parecía que nunca iba a acabar, que parece que nunca va a acabar. ¿De dónde vienen las ideas para tus relatos y novelas? ¿Esperas que lleguen del exterior o las buscas dentro de ti? Es una mezcla de ambas, es una mezcla. Yo creo que, a ver, en primer lugar, de las lecturas. O sea, yo creo que yo siempre... Hay gente que dice, bueno, yo estoy escribiendo una novela de fantasía, pues no leo fantasía para no contaminarme y nada. Yo al contrario, o sea, cuando escribo fantasía me gusta leer fantasía, cuando escribo contemporánea. Me parece que hay autores muy ricos, hay recursos... Siempre en todos los libros hay recursos. ¿Pero te dejas influenciar? No, sí, a veces me dejo influenciar. Por ejemplo, te comento, voy a beber un traguito de agua, ¿puedo? A ver, te lo alcanzo yo. Vale. Pues te comento. Sí, así más natural. Sí. No ocurre, pero bueno, no estamos innovando. Que no sea como en el perfume, que salían las copas siempre vacías, ¿no? Con los paneros. A ver. Somos de verdad, vemos. Sí, ¿no? Entonces, sí, fantasía, ¿no? Hay gente que dice, yo no leo. Sí, por ejemplo, estaba comentando el caso concreto en El Yermo del Caballero con Negrete, Javier Negrete, que para mí es uno de los referentes a nivel de ficción en España, tanto de fantasía como de ciencia ficción. Él usaba un recurso que consistía en partir la página en un combate. Y bueno, él usaba de una determinada manera y yo lo adapté a mi propia historia de otra manera. O sea, y usé el mismo recurso, parecido, no tampoco exactamente igual plasmado en la página, pero parecido, y lo usé a mi manera en el momento que yo vi que ese recurso casaba. Y bueno, y de hecho después, para uno de los lectores que yo no conocía directamente, era un conocido simplemente un amigo de mi mujer, me dijo que para él era la mejor escena de acción que había, o de combate que había leído en una obra de fantasía. O sea, que eso a mí me dejó pagado. Y bueno, y yo cuando vi a Negrete en un festival, creo que fue en la Hispacón, bueno, no, en un Celsius, no, en la Hispacón, le di un yermo firmado y le dije, bueno, he usado este recurso tuyo, que lo sepas, en tal página lo tienes y espero que te guste. Porque pensé que era de rigor, ¿no? Y claro, el caballero estará agradecido, ¿no? Sí, el aporte, ¿no? Y ya que puedo hacerlo, ¿no? Claro, ya que puedo hacerlo, porque con Tolkien no lo puedo hacer. Sí. A ver, ya me has hablado algo de cómo planteas tu trabajo literario, pero quiero saber cómo lo abordas, ¿no? ¿Tienes un sitio especial, un horario, sigues un ritual? ¿No te gusta la bulla? ¿Una luz especial? No sé, algo de eso. Suelo escribir en casa, en el estudio, y bueno, allí lo que hago es ponerme música habitualmente para inspirarme, y bueno, no tengo un horario fijo.
Aunque sí que va épocas también, hay épocas que por la mañana me apetece más escribir, me encuentro más predispuesto y escribo un rato. Hay épocas que son por las tardes, ahora mismo por las tardes. Por las tardes, pues allá a las 7, no sé, me pongo un ratito cuando acabo de trabajar y ya está. ¿No? Intento escribir todos los días, aunque hay días que no es posible. Hay días que, bueno, pues tienes que hacer compras, tienes que ir a no sé dónde, etcétera, y no puedes. Pero sí, normalmente cuando no escribo, pues igualmente lo estoy dando vueltas, ¿no? a por dónde voy, por dónde va a ir este personaje perdido de la mano de Dios. Sí. Sí, o sea que bueno, sí que intento escribir todos los días, aunque a veces no es posible. Y no me marco unas palabras ni unas horas específicas. Cuando me apetece, quiero, o cuando veo que ya llevo unos días sin escribir, digo, tengo que ponerme ya. Se acabó el baile. Sí. Sergio, ¿tienes una idea exacta de cómo son tus lectores y qué esperan de cada publicación tuya? ¿Interactúas con ellos? Sí que intento interactuar con ellos en la medida de lo posible. Sin embargo, no soy de los que tienen el tiempo material para estar muchas horas en las redes sociales al día. ¿Pero te gustaría, por ejemplo, eso? Tampoco sé si me gustaría, porque igual si tuviera ese tiempo me gustaría emplearlo en escribir más. En otra cosa. Claro, por ejemplo. Más, ¿no? Sí. Claro, entonces, no sé, sí que intento mantenerme en contacto, me gusta saber opiniones, tanto negativas como positivas, siempre que sean desde el respeto y el fundamento. Pero ya te digo que tampoco me gusta también tener esos mis ratitos para escribir o para estar con la mujer o demás, y bueno, entonces no soy de estar todo el día pegado al móvil, aunque sí me gusta mantener un contacto más o menos continuo y ser accesible sobre todo, ¿no? O sea, si alguien me pregunta o me pone un comentario, normalmente en el Facebook, que es lo que más uso, porque el Twitter apenas entro últimamente, si me lo pone, pues yo le respondo. Le respondo y también a amigos y ya está. Sí. ¿Cómo viviste la publicación de tu primera novela, El Yelmo del Caballero, finalista de los premios CIFO, ¿no? Sí. ¿Te demandó mucho trabajo conseguirla? ¿Tuviste muchas expectativas al momento de publicarla? Me costó trabajo, sí que me costó mucho trabajo, porque aunque ya te digo que sí que me lo planificaba todo, igual por eso mismo, ¿no? Porque todo ese trabajo previo de planificación, que muchas veces se queda en las libretas y bueno, o en algunas horas sueltas o en todos lados, bueno, realmente para que te hagas una idea, yo tengo como 4 libretas llenas de anotaciones del Yelmo del Caballero y de algunas cosas que nunca llegan a salir del Yelmo y bueno, y de lo que estoy continuando, pero del Yelmo solo en sí, por lo menos 3 libretas. Entonces, claro, todo ese trabajo previo lleva tiempo y después sí que es verdad que una novela tan larga, porque las novelas de fantasía yo tenía claro que iba a ser larga, porque es una novela río, con varios personajes protagonistas, tiene 6 personajes, protagonistas más otro elenco enorme de personajes. Entonces sabía que me iba a llevar mucho espacio, pero cuando ya llevas, pues eso, unas 150.000 palabras y ves que todavía te queda historia por contar y llevas pues como 1 año y medio escribiendo, entonces ya empieza a pasar un poco de factura. Y bueno, sí que es verdad que esa última parte me costó más y creo que fruto de eso es un poco más breve también el segundo libro del Yelmo del Caballero que el primero, van los dos juntos, y por eso yo creo que cuando, bueno, creo no, lo haré cuando vaya a salir la segunda parte, que estoy ahora con ella, pues le daré otro repaso y alargaré un poquito también para dejarlas las dos bien proporcionadas, pero aparte de eso, yo creo que el Yelmo del Caballero en sí quedó muy bien, quedó muy redondo para ser una novela de fantasía autoconclusiva, que siempre se leen los hilos por todas partes. ¿Quedaste satisfecho de ese trabajo? Sí, quedé satisfecho, aunque sí que es verdad que era la primera novela y bueno, hay cosas que se pueden pulir y mejorar siempre, incluso ser la primera o la 10ª, creo yo. O sea, eres de las personas que pueden volver y corregirlo absolutamente todo, ¿no? Eso es, sí, perfectamente, incluso 2 veces. ¿Es cierto que Tormentas de Verano, tu novela juvenil, es de lectura recomendada y obligatoria en algunos institutos de la provincia valenciana? ¿Cómo lo conseguiste? Cuéntanos el secreto. Sí, pues a ver, en primer lugar, por antiguos amigos de la universidad, que ahora son profesores a día de hoy, y bueno, les dije, oye, pues tengo esta novela que está pensada en un entorno educativo. Además tiene una guía didáctica también, descargable gratuita en la página de la web, Agrupa Editorial.
Y bueno, y se lo dije, que hicimos la guía además entre otro profesor y yo, Héctor Monteagudo y yo, entonces él en su mismo cole pues la puso como lectura recomendada. Y bueno, yo sabía que iba a tener su apoyo de todas formas, aunque no hubiese participado en la guía, pues porque es amigo, mantenemos a pesar de la distancia más o menos el contacto. Sí. Y eso, y después también está Carolina también, que también era compañera y también la recomendó. Después está en Canals, hay otro profesor al que llegó la novela y llegó por la editora, por Rosa, y la leyó también y le gustó, y ahí está como lectura obligatoria. Y bueno, en Mascamarena, en el Instituto de Mascamarena, también voy todos los años a hacer el duelo de juglares. Sí, que es una actividad sacada de esta novela, de Tormentas de Verano, que consiste en recitar poemas los alumnos a partir de unas entradillas de Quevedo y de Góngora, de los siglos de oro. Lo tuyo, tu tema. Exactamente, ahí salió la libre. Sí. Entonces, a partir de unas letrillas satíricas de Quevedo y de Góngora, una de ellas es la de Ande medio caliente y dígase la gente, por ejemplo, pues ellos hacen sus propios poemas, los leen y a partir de ahí, por aclamación popular, como los juglares, de ahí duelo de juglares, pues van pasando rondas, ¿no? Y al final el que gana pues es el maestro juglar o la maestra juglar, y se le regala la novela de Tormentas de Verano y bueno, y queda más a gusto. Es bastante creativo, ¿va, Sergio? Sí. Bueno, ostentas el cargo de vicepresidente de la Asociación Valenciana de Fantasía Épica. ¿Es algo que buscaste o vino espontáneamente a ti? ¿Cómo fue? Vino a mí, esto realmente vino a mí porque, a ver, a mí me gusta tener un momento asociativo, me gusta compartir con amigos y amigas pues estas inquietudes, ¿no? Y reunirnos, tomar café y hablar de novelas. ¿Es fácil esa convivencia? Porque son también competidores, ¿no? Lo digo por eso. Sí, pero competidores, sí. o no, es que según cómo se mire, porque ¿por qué van a ser competidores si al fin y al cabo no tenemos tampoco un pastel tan grande que repartir, vamos a disfrutarlo todos, ¿no? Y ya está. Y no depende, al fin y al cabo no depende de cuántas cabezas pises, creo yo, esa es mi filosofía, no depende de cuántas cabezas pises lo lejos que llegues, sino de lo que te esfuerces, de lo que perseveres, y de lo que te esfuerces y lo que perseveres, básicamente. Y te gusta compartir y enseñar, supongo, ¿no? Tu experiencia, ¿no? Eres egoísta en ese sentido. Sí, porque al fin y al cabo los años de la vida van pasando, ¿no? Y tampoco vas a estar amargado por no ser... o viendo todos rivales, ¿no? O a todos enemigos. Eso es, o sea, bueno... Laura Gallego, por cierto, fue conmigo a la universidad, un par de años por delante. ¿Y te llevas bien con ella? ¿Se frecuentan? No. Porque me ha dicho que hace su mundo. Sí, exactamente. Y además nosotros hacíamos el nuestro también. Son mundos diferentes, ¿no? Sí, eran mundos diferentes. Mundos diferentes. No, había cruce de miradas a veces en los pasillos, pero ya está. Sí. También ejerces como profesor de español para extranjeros e impartes cursos de literatura. ¿Cómo te ves a ti mismo en uno y otro caso? ¿Qué es lo primero que le dices a la gente al iniciar las clases y cuál es el mensaje final que les das cuando termina todo? ¿En cuál? En ambos. En ambos. Sí, o sea, las diferencias que ves entre ambas situaciones, ambas facetas. Son situaciones muy diferentes, porque cuando tú vas a dar una clase de español para extranjeros, lo primero a lo que te enfrentas es la barrera del idioma. Entonces no puedes igual trabajar desde otra forma más cotidiana, ¿no? Sino que tienes que marcar mucho lo que dices y decirlo claramente para que te entiendan. Y bueno, pues hola, me llamo Sergio y soy vuestro profesor de español. Y bueno, ya lo escribes en la pizarra, ¿no? Y bueno, empiezas a dar la clase. Empiezas, pues ellos se van presentando, etcétera, ¿no? Lo que haces habitualmente en una clase de español para extranjeros. Después, en cambio, cuando estás en curso literario de escritura, al fin y al cabo sí que es verdad que empiezas más o menos igual, ¿no? Hola, soy Sergio, Herragante. Sí. Y bueno, y empiezo a contar un poco por mi historia, cómo empecé, pues la primera novela que publiqué, Lleno del Caballero, después Tormentas de Verano, Butterfly, bueno, y hablo un poquito de cada y ya me meto en lo que vayamos a ver, si vamos a ver pues un curso de fantasía, por ejemplo, que he hecho varias veces con la Asociación Valenciana de Fantasía Épica,
o el Concilio de Fénix, consistía en unos monográficos sobre Howard, el autor de Conan, sobre Tolkien y sobre Martin, George R.R. Martin, el de Canción de Hielo y Fuego, Juego de Tronos. Entonces, a partir de ahí, de estos tres autores, veíamos sus influencias, fragmentos de texto de cada uno, algún artículo sobre ellos, donde se hable de su obra y sus recursos, y bueno, y a partir de ahí nosotros ya sobre el texto práctico pues vemos los recursos, pues algún texto descriptivo, narrativo, argumentativo, vemos un poco el esqueleto, ¿no? de su forma de narrar. Pues por ejemplo Tolkien es un autor de fantasía épica muy luminoso, en cambio Martin y Howard son más oscuros. Bueno, y a partir de ahí pues eso, nace el diálogo y escribimos nosotros mismos algo influenciado por ellos, ¿no? Por lo que hemos visto en el taller. Entonces, básicamente, yo creo que son dos entornos muy diferentes. Sí. Y bueno, realmente el de profesor de español para extranjeros es, no quiero decir más profesional porque no es la palabra, ¿no? Pero sí más académico, ¿no? En cambio, puede jugar más con los otros chicos, ¿no es cierto? En la otra clase puede ser más libre, ¿no? Por decir, salirte de los márgenes, ¿no? Exactamente, sí. Participas de manera activa y entusiasta en antologías y publicaciones conjuntas. Sí. ¿Es en verdad una opción eficaz y efectiva de llegar a más lectores? Lo digo por las pretensiones individuales. Hay tanta gente involucrada que alguien o muchos podrían pasar desapercibidos, Sergio. Sí, siempre se corre ese riesgo, ¿no? Pero también se corre ese mismo riesgo, ¿no? Te voy a hacer una analogía. Se corre ese mismo riesgo en cualquier librería, ¿no? O sea, está el tuyo, pero hay... En la exposición, ¿no? Claro, en cualquier expositor de libros está el tuyo, pero hay centenares más de libros, entonces, que se fijen en el tuyo. ¿Por qué? Bueno, ahí ya entra en juego la portada, ¿no? Y otra serie de factores. Pero yo que sé, por ejemplo, Ken Follett con el segundo de los pilares de la Tierra, pues tendrá su pedazo de pila, el otro, el de Dan Brown, tendrá su pedazo de pila, no sé qué. Entonces, ¿qué posibilidades tienen de que se fijen en ti ahí? Yo creo que hay más posibilidades, llegado el caso, dentro de una antología donde al fin y al cabo son relatos normalmente ceñidos a una temática, y bueno, el que la compra esa antología es porque está interesado en leer relatos de esta temática. Sí. Y después ya llegar al lector o calar al lector o no calarlo, eso ya tengo confirmado que es algo totalmente aleatorio. ¿Vale? ¿Ya lo has comprobado? Sí, es así. O sea, a lectores que les pueda apasionar tu escritura, tu novela, tu relato, y a otros pues que igual les deja indiferentes, pues porque no es la temática que les gusta, no es el momento adecuado. A mí mismo me ha pasado pues leyendo, por ejemplo, nada menos que a César Vallejo. Mi compatriota. Sí, exactamente, tu compatriota, sí. A mí me ha pasado, y bueno, Los Heraldos Negros, por ejemplo, cuando lo leí la primera vez, lo dejé, dije, es que no me entra. Y llegó la fecha del examen ya, y dije, ahora me lo tengo que leer sí o sí, y me lo leí del tirón, y me entró, que fue uno de mis poemarios favoritos, desde ahí hasta la actualidad. Entonces, yo creo que es eso, el momento de la persona es vital a la hora de leer, o sea, es así. Sí, te llega y te impacta, ¿no es cierto? Para mí, sí. Tengo entendido que Butterfly, tu novela más reciente, se publica por partes o entregas. ¿Hay previsto un final? A ver si me explicas un poco más de esto, de Butterfly. Vale. Sí, no, Butterfly, el final está ya, o sea, ya está. Sí, es la quinta entrega, se publicó, cierto, que se publicó por entregas, y fueron 5. Y cada una de ellas estaba compuesta por 5 cuadros. No sé por qué este número me capturó con Butterfly, y 5 y 5. Así que fueron 5 entregas, divididas cada una en 5 cuadros, y 5 cuadros que vienen a ser pues como relatitos, ¿no? Pero dentro de la misma temática, porque la trama se basa en una nave, la Butterfly, en la que van huyendo de la justicia 6 prófugos, que pronto se quedan en 5, spoiler, pero sí, es así, se quedan en 5, y bueno, van huyendo de la justicia por diferentes sistemas, por diferentes galaxias,
y tienen que aterrizar en planetas, pues empujados por la autoridad interestelar que los persiguen sus fragatas y bueno, con naves, robots, espías, todos los recursos a su disposición, y bueno, aterrizan en un planeta donde está regido por diferentes leyes que le pueda ser la Tierra. Por ejemplo, en Saturno es un planeta con dos soles, uno es gigantesco, un planeta gigante, ¿vale? Rojo, y otro es un planeta enano azul, ¿vale? Y cuando hay un día de noche solo durante el año solar de Saturno, y en ese día de noche lo que sucede es que salen los oscuros, que son unas criaturas del espacio exterior que amenazan con devorar la alianza galáctica, ¿vale? Los límites, en el cinturón de Ulises hay una esfera lumínica, ¿vale? Un cinturón lumínico que mantiene alejado a estas criaturas negras, que vienen a ser como esencia de agujero negro, algo parecido, ¿vale? Y durante esa noche, como este planeta está en los límites de este cinturón, los oscuros participan también de la carrera nocturna que se hace a lo Mad Max en este planeta, con coches iluminados por microluces, van corriendo por un circuito con ametralladoras montadas y todo en plan Mad Max total, ¿vale? Y bueno, y cuando llega la noche además está el peligro añadido de los oscuros que les saltan encima y devoran todo lo que cogen. Tienen que estar atentos con las luces, porque si no... Bueno, no cuentes más porque ya... Este es el capítulo 3, Peligro y Placer se llama, de Butterfly. Y bueno, y a partir de ahí, pues eso, sí, se acabó en el quinto, aunque no me importaría retomar la Butterfly, subirme de nuevo a la nave y volar. Para mí es un género que está muy cercano a la fantasía, es space opera, aunque sí que es verdad que la ciencia ficción me tira mucho y también... navego con la ciencia ficción, sobre todo a partir de la mitad. Los 3 primeros eran como muy pulp, muy de acción, adrenalina, cuando las cosas se ponen muy mal y parece que no se van a poner peor, se ponen peor, ¿vale? Y tienes que salir de ahí como sea. Y bueno, y a partir de ahí ya di un giro más a la ciencia ficción, me paré un poco, expliqué un poco el porqué, por ejemplo, de los saltos intergalácticos, que no son moco de pavo. Para esto me ayudó un amigo doctor en física, Joan Català, que bueno, él ha sido el que me ha supervisado a la hora de estos flecos científicos, ¿no? de mi space opera, porque no quería que fuera, con todo mi respeto a Star Wars, de hecho llevo una camiseta de Star Wars, pero no quería que fuera como Star Wars en el sentido de que los láseres resonaban en el espacio y demás, sino que tuviese una consistencia más científica dentro de que no es mi principal baza, la rigurosidad científica en una space opera, sino las aventuras, los personajes, las historias que guarda cada uno de ellos, ¿vale? Pues a partir de ahí, pues lo demás. Has dicho que intentas llegar lo más lejos posible en las cosas que te gusta hacer. ¿Podemos entender con esta afirmación que siempre quieres más, que nunca estás satisfecho? Sí, yo creo que en cierta manera soy un inconformista, pero son como dos mitades, ¿no? La mitad inconformista y la otra mitad que te dice, bueno, párate un momento y mira de dónde vienes y dónde estás, todo lo que has ido consiguiendo poco a poco, con esfuerzo, con tenacidad, con ímpetu, ¿no? y con alegría también de hacer las cosas, de mirar tus propias cosas. Y bueno, y a partir de ahí pues también me doy cuenta de que debe ser alguna enfermedad o no reconocida, pero yo tengo claro que bueno, que no puedo dejar de escribir, entonces... Justamente a eso viene mi siguiente pregunta. ¿Qué razones tuviste un año para retirarte y pensar si querías ser escritor? ¿Fue una crisis interna, algo que vino de fuera? ¿Qué pasó? ¿Por qué te tomaste ese año para pensar? Bueno, fue un retiro relativo, ¿no? Porque durante ese año también, por ejemplo, escribí 2 relatos, La máquina moral y el del gato tigre, que los 2 han sido publicados hace poquito. Entonces, fue un retiro relativo, también seguía recabando ideas, no dije lo voy a dejar, aunque sí que es verdad que llegó un momento, ¿no?, en el que te das cuenta, pues eso, que a veces pues la diversidad, no llegas a todo el público que te gustaría, ¿no?
en esos momentos te da un poco de bajón, pero bueno, también varias circunstancias personales, y bueno, al final se te junta todo y dices, bueno, voy a dejar un tiempo esto parado y voy a dedicarme un poco a vivir, a estar tranquilo. Y bueno, y enriquecerme con experiencias, y ya cuando yo crea que tengo otra vez ese impulso necesario, ¿no?, que te hace falta para sentarte y ponerte a escribir, porque yo creo que hace falta un impulso también, o un estado de la mente, pues ya lo haré. Vale, entonces yo sabía, bueno, me hubiese parecido muy raro que no volviese al mundillo, ¿no? Sí. Pero sí que me hacía falta también un poco desintoxicar un poco de todo, ¿no? Porque pues del fandom también que rodea el fantástico, que también es bastante agresivo, ¿no?, por momentos. Entonces eso ya pasé esa fase, entonces ya me he dado cuenta de que esa parte de agresividad no va conmigo, ¿no?, en este contexto. Entonces yo ahora pues lo único que hago es centrarme en mi camino, y quien esté a gusto y que con quien pueda estar un rato a gusto, pues genial, y quien no, pues también. Y ya está. ¿En qué momento decides montar un editorial? ¿Qué significa Quelonia en todos los sentidos? Bueno, decido montar la editorial a partir de hace 4 años, 2012, que me pagan lo que me hacía, el dinero que me debían de Infogasa, de una antigua editorial justamente para la que estuve trabajando, que fue la primera con la que trabajé a nivel profesional. Esta editorial hacía pues enciclopedias como Los pueblos de España, como algunos libros para varias editoriales, ¿no? Era como una editorial de servicios, ¿no? También ayuntamientos, revistas culturales y demás. Bueno, yo trabajaba allí y bueno, y cerró porque también, además de esto, la persona que lo llevaba se dedicaba a montar empresas, abrirlas un tiempo y después cerrarlas cuando tenían deudas, las cerraba y abría otras empresas con otros nombres. ¿Vale? Con lo cual nos dejó a todos en la calle. Nos fuimos al Fogasa, y bueno, y 2 años o 3 después, o 4, no sé, no recuerdo ahora mismo el tiempo que fue, pero varios años después recibí ese dinero, ¿no?, que me debía, pues no sé qué eran, unos 3.000 euros, algo así, no era mucho dinero. Y bueno, con este pequeño capital pues decidimos invertirlo en libros, en hacer libros, y a partir de ahí mi mujer y yo, Carmen y yo, empezamos a darle vueltas al nombre. Bueno, y el nombre viene por las tortugas. Exactamente, bueno, que son los quelonios, pero pensamos, me pareció que con K quedaba más épico. Pero si identifican con ellas, con las tortugas. Sí, a ella me ha encantado de toda la vida, y a mí se me ocurrió pues que el nombre Quelonio no, porque suena demasiado a tortuga, pero Quelonia con K, que suena como algo más mágico, ¿no?, más de fantasía. Podría ser un buen nombre para una editorial de género. Y a partir de ahí empezamos, nos gustaba, ya estábamos metidos en el movimiento asociativo, y con ese pequeño capital pues empezamos a editar libros, y nos presentamos en una feria del libro justamente, mira tú las cosas, con un libro de poesía en valenciano. Fue el primero que sacamos, poemas de Cotrampel, que son poemas infantiles con ilustraciones, de Pilar Arnal los poemas y de Miquel Simó las ilustraciones. Y bueno, ese primer libro fue porque también conocíamos a Pilar Arnal, que es profe, y bueno, y a partir de ahí ella lo había probado con sus alumnos en clase y todos les gustaba mucho y tenía mucho éxito con los chavales, con los niños. Entonces lo sacamos y la verdad es que lo petamos en la presentación ahí en la Feria del Libro, pues no sé si se vendieron 70 y tantos, y bueno, ya muy bien, es un buen número, ¿no? Una cantidad de gente increíble, o sea, fue un estreno muy bueno. Y a partir de ahí pues ya empezamos a sacar otras novelas, sacamos El Rey Trasgo de fantasía, Orfeus también de ciencia ficción. Pero en esa línea, ¿no? No tocan otros géneros. Sí, bueno, realmente somos muy abiertos en este sentido, porque tenemos infantil, que tenemos Poemes y El Capitán Mondongo, las aventuras del Capitán Mondongo, que es muy gracioso. Después tenemos también juvenil, tenemos Ozan, tenemos las Crónicas de Erland, tenemos 3 o 4 también, Orfeus incluso, aunque es adulta y ganó el Domingo Santos del 2012, pero que también es ciencia ficción, que también puede ser juvenil, porque los protagonistas son 2 jóvenes y está narrado de un modo muy cercano. Y bueno,
Eso, seguimos sacando, sí, siempre, y ahora este último año hemos ampliado a romántica también. Ah, también. Hemos sacado Cicatrices. Que está muy de moda, ¿no? Exactamente, nuestra primera saga romántica, es una trilogía, y bueno, la primera parte está funcionando muy bien, en Casa del Libro, en el Club de Romántica y demás, de Susana y Bielsa, que es zaragozana. Y bueno, ya te digo que nos abrimos mucho en ese sentido, o sea, tampoco, no nos gusta abarcar más de lo que podemos, pero que sí que nos gusta abarcar muchas cosas, entonces... Sí, en temática sí. Sí, intentamos estar abiertos, sobre todo más que cerrados en una temática, en una determinada consecuencia, ¿no? De publicar, por ejemplo, hemos publicado romántica, pero no vamos a publicar unas 50 sombras de Grey. Aunque algún manuscrito nos haya llegado en este sentido, que no era malo y no era de una persona desconocida, pero no lo vamos a publicar, porque no casa con nosotros. Nuestra línea romántica, aparte del respeto también a la mujer y al hombre, a ambos. Y bueno, a partir son muy de ahí, cuidadosos en ese aspecto. Sí, sí, a partir de ahí hay muchas cosas que se pueden hacer en una novela romántica o incluso erótica, ¿vale? Pero a partir de ahí. Entonces, no sé, nos gusta después, pues eso, la infantil, la juvenil, nos gusta abarcar mucho cosas que nos gusten, o sea, que nos llamen la atención, y si un manuscrito nos llama la atención, igual si no tenemos un sello y nos parece apropiado, pues igual hasta lo abrimos. El sello. Damos alternativas. Muchas veces, exactamente. Yeah. Es lo bueno de ser tú el dueño, ¿no? Que, claro, que pones tus reglas, exactamente, ¿no? Pones tus reglas. Y tus gustos. Sí. ¿En qué suele pensar un escritor ligado a la fantasía? Cuando está triste, ¿dónde busca consuelo? Ay, cuando estoy triste. Sí. Tú que te metes en tu mundo y creas tus personajes y tus historias. Sí, lo hago mucho, pues eso, ponerme a escribir. Simplemente escribir es un punto de fuga grande. Otro punto de fuga también son los videojuegos. Los videojuegos me sirven para evadirme muy buenamente. Yeah. Además también, yo muchas veces cuando mi mujer, es que está jugando mucho rato a ese, digo, es que esto es documentación, que estoy jugando al Dragon Age y estoy documentándome para la novela. Pero no información. Claro. No, realmente muchos juegos hoy en día, la industria del videojuego está muy avanzada y hay juegos con unas tramas que nada tienen que envidiarle muy sofisticadas, a las también, películas, ¿no? Ni a los libros, o sea, es un género que ha crecido muchísimo en los últimos años y que yo creo que puede aportar muy buenas fuentes, muy buen sustrato, ¿no? A la hora de escribir, aparte de ese ocio, ¿no? que bueno, que de vez en cuando pues todos necesitamos, pues porque no me gusta tampoco, no soy de las personas que me gusta autocompadecerme en el barro, ni porque... Pero sales rápido de tus momentos de tristeza, ¿no? De depresión. Sueles salir rápido de esos momentos, ¿no? Sí, lo intento y normalmente lo consigo. entonces, por experiencia, bueno, cuando estoy un poco más, pues bueno, me relajo, intento dejar de estar los problemas, intentar ver lo positivo y poco a poco pues lo positivo te va sacando a flote. Sergio, ha sido un placer conocerte, gracias por haber estado conmigo, por aceptar esta entrevista y pues como digo siempre, nos encontramos en el camino. Muchas gracias a ti, Edgar, nos encontramos en el camino próximamente. Un placer. Eso fue todo por hoy, amigos. Muchas gracias por estar ahí. Soy Elga Reategui. Nos vemos pronto. Si alguien te dice que existen verdades eternas, hombres infalibles, no le creas. No le creas, no le creas. O que tu vida es escrita sobre algunas cartas o allá en las estrellas.